Bien, comenzamos una nueva semana trabajando la consigna de valores. Soy generoso cuando trato con afecto a los demás. En esta sesión de Historia Universal vamos a ver un poco del inicio, la parte final de la República Romana y el inicio del Gran Imperio Romano. Roma, al estar muy bien organizado durante su época republicana, empieza a expandirse. Es decir, conquistar más territorios, conquistar más pueblos. Porque recuerda que esta parte de anaranjado fue el inicio de Roma, una civilización bastante pequeña que empezó a organizarse cada vez mejor y tuvo que conquistar a los pueblos vecinos para agrandar sus territorios. Por ejemplo, a los etruscos, los umbros, los samnitas, a los cartagineses, que se habían apoderado de una parte de la isla de Sicilia, algunos griegos que se encontraban en la parte sur de Italia, lo que se conocía como la Magna Grecia, los italiotas, los apulios, etc. Con la conquista de estos pueblos, Roma empieza ya una etapa más importante. En este contexto se desarrollan las guerras pírricas. Las guerras pírricas son un conflicto entre Italia, es decir, Roma, y la Magna Grecia. Vamos a contextualizarlo aquí en el mapita, mira. Roma estaba aquí. La Magna Grecia en amarillo. Entonces, cuando los romanos deciden invadir a estos griegos que se encuentran aquí en la parte sur, los griegos buscan apoyo de las colonias principales, de Grecia en general, aquí, en la localidad de Epiro. Y en Epiro gobernaba el rey Pirro. Lo que hizo el rey Pirro fue enviar gran cantidad de gente, numeroso ejército para enfrentar a Roma y defender las colonias que tenía Grecia aquí, en la Magna Grecia, aquí en el sur. Envió tanta gente y muchos murieron que al final el rey Pirro consigue la victoria sobre Roma. ¿Pero a qué costo? Perdió mucho ejército. Entonces, en una primera instancia, Grecia vence a Roma en las guerras pírricas, pero su ejército griego ya está debilitado. Entonces, Roma puede reorganizarse y contraatacar contra las colonias griegas que se encontraban aquí en el sur y logra derrotarlas. Por eso una victoria pírrica es en alusión a esta guerra, en la cual se envía mucha gente, se pierde tanta cantidad de personas, recursos, armamento, caballería, etcétera, para obtener una victoria, pero esa no es una victoria al 100%. Has perdido mucho para ganar esta guerra. Entonces, Roma aprovecha eso, se reorganiza y tiempo después contraataca, consiguiendo la victoria para Roma y expulsando a los griegos, sometiendo a los griegos de esta región. Como parte de esa expansión romana, esta civilización desató una de las guerras más importantes de la historia de la antigüedad, conocida como las guerras púnicas. En las guerras púnicas se enfrentan Roma contra los punici. ¿Y quiénes son los punici? Los cartagineses. ¿Dónde se encuentra Cartago? Vamos a tratar de localizarlo en un mapa. Aquí, mira. ¿Reconoces? Todo esto es Europa.
la parte suroccidental de Europa. Todo. Acá se encontraba Roma, toda esta parte en anaranjado, ya con pueblos, con bastantes pueblos conquistados. Cartago se encontraba aquí, en toda esta parte en verde, sobre todo aquí en esta zona, al norte de África. Cartago había sido colonia hace tiempo de Fenicia, entonces se encontraba por aquí. Si te das cuenta, ambos pueblos, tanto Roma como Cartago, se encuentran prácticamente al centro del mar Mediterráneo. Roma al norte, Cartago al sur. ¿Cuál crees que será la causa principal de este conflicto? Por su localización geográfica. Mar Mediterráneo, por el mar El Mediterráneo. dominio y control del mar Mediterráneo, porque este mapita que tú ves aquí es casi todo el mapa mundi de la época, En ese tiempo. de esa época. No se conoce más. Entonces, América no si existe quieres para ellos. dominar el comercio mundial de esa época, tienes que dominar el mar Mediterráneo. Por lo tanto, esa va a ser la causa principal de estas guerras púnicas. En estas guerras púnicas, Roma comienza un ataque coordinado contra Cartago, primero para expulsarlo de la isla de Sicilia, que es esta de acá, esta isla de aquí. Obtiene victorias importantes, pero Cartago contraataca de una manera inesperada para Roma. Mientras Roma se había confiado y estaba sosteniendo las batallas aquí, Cartago toma un camino más largo pero más seguro, porque tienen que llegar hasta el centro de Roma, y por acá era muy imposible, era bien complicado. Entonces lo que hizo Cartago fue venir por aquí, toda esta zona. Cruzó acá el Canal de la Mancha, el estrecho de Gibraltar, perdón. Vino por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Cruzó los Alpes y vino a atacar a Roma por todas estas zonas. Roma, casi al borde de la destrucción, logra frenar el avance. Recuerda que además Roma es una sociedad esclavista, así que tiene que tener algunos militares para controlar a sus esclavos. Y al final, Roma logra un contraataque. Muy buena estrategia la que hizo Cartago, pero Roma aprovechó para atacar directamente la ciudad de Cartago, en la capital, bastante expuesta porque se encontraba muy cerca aquí al mar Mediterráneo, muy cerca a un puerto, a la costa, entonces muy expuesto estaba Cartago. En la batalla de Sama, Roma derrota rotundamente a Cartago, por más que el ejército esté acá arriba tratando de atacar el vecino Trevia, ya la capital cartaginesa ha sido tomada y ya este pueblo se considera derrotado. ¿De dónde vienen las órdenes? De aquí. Si ya está tomado, ya no hay nada más que hacer. Entonces, Roma vence estratégicamente en esta guerra y ya se apodera del mar Mediterráneo. Fin de Cartago, empieza ya su declive, que pasa a formar parte de Roma, y empieza la hegemonía romana por todo el mar Mediterráneo. Entonces, como Roma se hacía cada vez más grande, la administración era deficiente y comenzó una crisis en esta república. Hubo huelgas, protestas de la población por parte de los plebeyos sobre todo. Y se trató de dar algunos cambios, algunas mejoras, como por ejemplo lo que hicieron los hermanos Graco. Ambos eran representantes de los tribunos de la plebe, representantes de los plebeyos ante las asambleas del Senado. Por ejemplo, Tiberio Graco promulga la ley agraria. Mediante la ley agraria se trató de entregar tierras a los plebeyos para que puedan ser trabajadas. Había escasez de tierras. Como Roma estaba siendo más grande, era necesario
dividir esas tierras, repartir esas tierras para que la población pueda trabajarlas y pueda tener alimento, ya que no iban a ser administradas por la clase alta nada más, necesitaban ser trabajadas. Su hermano, Cayo Graco, establece, por ejemplo, la ley frumentaria, o también llamada la ley del trigo. Con esta ley establece que todo el trigo que se produzca en Roma tenga un precio accesible para que las personas puedan comprarlo. Si no vas a producir trigo, deberías comprarlo, pero que no esté tan elevado ese costo, sino que tenga un costo bajo para que la población no se vea afectada y pueda alimentarse de este producto. El trigo en esta época, la cebada, los cereales, en la época antigua, fue el alimento más importante para las personas. Era un alimento diario. Entonces, no podía tener un costo tan elevado. A través de la ley frumentaria se baja el costo de este producto. Buenos días, soy la alumna Ivana Nostroza y hoy voy a hablar acerca de las guerras púnicas. ¿Qué son las guerras púnicas? Pues a estas se les conoce como una serie de 3 conflictos bélicos que enfrentaron a la República de Roma y el Imperio de Cartago. Estos enfrentamientos ocurrieron entre los años 246 hasta 146 a.C., cuando Roma y Cartago eran las dos principales potencias del mar Mediterráneo. Estos conflictos armados se desatan cuando ambas potencias comienzan a disputar su territorio de Cilicia, y entonces en manos de los cartagineses. Ese territorio era fundamental para la expansión comercial, territorial y política romana. Luego de esta serie de guerra, el Imperio Romano logró eliminar a una civilización entera que pudo haber sido potencia rival en todo el mundo. Algunas de las principales causas de las guerras púnicas fueron la ambición de ambos bandos por controlar todo el mar Mediterráneo, el odio de los cartagineses por los romanos y el interés de los romanos por dominar Cilicia, la cual en aquel entonces era propiedad de los cartagineses. Bueno, la primera guerra púnica se desata en el año 264 hasta el año 241 a.C. Esta guerra fue eminentemente naval, que supuso un altísimo costo tanto para romanos como cartagineses. La guerra empezó con la derrota de los cartagineses en Agriento, que les convenció de mejor conservar su ventaja marítima, dado que poseían una armada más numerosa y experimentada. Sin embargo, sus pequeñas victorias, como en las Islas Eolias, llevaron a que Roma dedique su tiempo entero a la capacidad de producción a favor de una nueva y masiva armada, obteniendo en menos de 2 meses alrededor de 100 naves. El resultado fue una aplastante victoria romana, en medio de una racha casi ininterrumpida de derrotas de Cartago. En el año 241 a.C., firmó un tratado de paz en el que entregaba totalmente Cilicia al dominio romano. La Segunda Guerra Púnica es quizá la más conocida entre las tres. Fue desatada por los cartagineses que atacaron a la ciudad hispana de Sagunto, aliada de la República de Roma. Al mando de los cartagineses se encontraba el general Aníbal Barca, considerado como uno de los mejores estrategas militares de la historia. Este conflicto aparentemente había sido previsto por Roma, luego del fin de la Primera Guerra Púnica. Aníbal, desoyendo las amenazas de Roma, condujo su ejército hacia el norte de Hispania, y desde allí, en un atrevido curso de invasión hacia Italia, cruzando los Alpes con su ejército montando en elefante. Así cosechó una serie importante de victorias en el suelo itálico, bajo el mando de Aníbal. El ejército de Cartago estuvo en Italia 16 años. No obstante, esta situación se resolvió tras la victoria romana en Hispania y el retorno a Cilicia de las regiones romanas. Aníbal decidió entonces devolverse a sus tierras para ser derrotado en la batalla de Zama en 2002 a.C. Esta nueva derrota ante Roma privó a Cartago de su colonia comerciales y la obligó a confirmar un tratado de paz en el que su imperio se veía reducido a poco más que la ciudad de Cartago. Después de esta Segunda Guerra Púnica hubo una tercera, que comprende el enfrentamiento bélico que causó la destrucción completa de Cartago, la cual eliminó completamente su civilización y su cultura. Esto se originó principalmente a causa del odio que tenían los romanos y los cartagineses.
y además debido al creciente resurgimiento del ejército cartaginés. Deseosa de dar el ejemplo, Roma inició en 149 a.C. una serie de reclamos a Cartago, cada uno más exigente que el anterior, esperando incitar a los cartagineses a otro conflicto militar abierto. Ante la obvia negativa de los cartagineses, Roma declaró la guerra. Así comenzó en el primer sitio que el pueblo cartaginés resistió heroicamente, involucrando en la lucha incluso a las mujeres y niños. Pero una segunda ofensiva a cargo de Publio Cornelio Escipión, Emiliano, nieto del político de Escipión el africano, derrotó a los defensas cartagineses tras 3 años de asedio. Cartago fue saqueada, quemada, asesinatos y ciudadanos apresados y vendidos como esclavos. Estos 3 conflictos bélicos dejaron ciertas consecuencias, tales como la eliminación y la dominación de Cartago para aquel territorio, el cual pasó a ser llamado África. El olvido total de esta civilización. En la actualidad es muy poco lo que se sabe de los cartagineses, a pesar de que los griegos y los romanos plasmaron en registros la grandiosidad de aquella antigua potencia. El fin de las guerras púnicas sobrevino junto con su principal consecuencia, que fue la destrucción total de Cartago y la presión de su imperio comercial por parte de la República Romana. Tras derrotar también a los macedonios y a los sirios, Roma se instauró desde entonces como el nuevo poder supremo del mar Mediterráneo. Bueno, gracias. Esta ha sido mi exposición. Durante el proceso de expansión romano, el Senado afrontó diferentes problemas. Uno de ellos fue con motivo de una guerra externa, para ver quién va a liderar esta guerra y quién va a hacerse cargo de todo eso, ¿no? Bueno, en esta época van a darse las famosas guerras civiles de la República Romana entre los generales Lucio Sila y Cayo Mario. Lucio Sila era de clase alta y Cayo Mario de clase popular. ¿Cuál fue el motivo de esta guerra? Lo que pasa es que en un principio se designa a Cayo Mario como jefe militar, se le delega la función de ir a conquistar un pueblo vecino. Pero Lucio Sila no está conforme con esa decisión. Él organiza su propio ejército, ambos militares, y decide enfrentarse a Cayo Mario. Cayo Mario huye de esta guerra y Lucio Sila se queda como único vencedor. Ahora, Cayo Mario retorna, pero es asesinado por los hombres de Lucio Sila. Al final, en esta guerra civil de confrontación, Lucio Sila logra vencer a Cayo Mario y él se proclama como principal autoridad de Roma. Al final, se alejará poco a poco de la vida política porque él es un militar más que un gobernador. ¿Lo puede ver, profe? Como Lucio Sila se ve hecho con el poder, el Senado romano decide que una sola persona en el poder es peligroso. Así que convoca a un triunvirato, es decir, 3 gobernadores. ¿Quiénes son esos 3 gobernadores? El primero de ellos, Julio César. El segundo, Pompeyo. Y el último, Craso. Los 3 personajes en cuestión tenían la función de gobernar Roma, dirigirla, administrativamente, políticamente, económicamente, etc. Craso no era tan apegado a la vida política, así que decidió participar más en las campañas militares. Penosamente fallece en una de estas campañas militares. Y solamente quedaron Julio César y Pompeyo. Y entre ambos comienza una guerra civil. Por el poder, por el control, por el dominio del ejército. Entonces, muerto Craso, Julio César se va a enfrentar a Pompeyo por el poder, con una victoria para Julio César. Y se convertirá
y un gran gobernador, conquistará, por ejemplo, la zona de Hispania, lo que es España, la zona de las Galias, lo que es Francia, y empieza pues Roma a hacerse cada vez más y más grande. Los problemas que tiene Roma de manera interna se van también acelerando. Como lo dice el gran historiador Jorge Basadre, el imperio es tan grande que empieza a destruirse solo. Lo dice por el Tahuantinsuyo, pero se puede aplicar acá también a Roma. Es tan grande que ya no hay quien controle bien las fronteras, quien controle bien a los esclavos, quien lo administre bien. Muy bien. En este caso, hace un llamado al gran Marco Antonio, Octavio y Lépido. De ellos tres, de estos tres, Lépido era un poquito menos de carácter. No era una persona que tenía pues una decisión férrea, fuerte. Se dejaba convencer. Entonces, Marco Antonio y Octavio eran los que realmente lideraban Roma. Y a Lépido le dejaban labores menos importantes. A Lépido lo enviaron a África a hacer algunas funciones diplomáticas. Allí Lépido fallecerá y solamente quedarán Marco Antonio y Octavio. Entre estos dos, adivina, va a volver a ocurrir una nueva rencilla. Todo se origina porque Marco Antonio, en sus investigaciones para ver qué pasó con Lépido, tiene que viajar a África. Y en África todavía se encuentra vigente, ya en sus épocas finales, un imperio glorioso que se abastecía del río Nilo. ¿Cuál era este imperio? Dime. Imperio Ibérico. En África, con el río Nilo, acuérdate. Egipto. Ujú. Egipto. Pero Egipto había caído bajo el dominio de un tipo de matriarcado, entre comillas, porque la faraona era Cleopatra. No había un faraón varón, había una mujer. Entonces, Cleopatra se enamora de Marco Antonio y Marco Antonio de ella. Al pasar mucho tiempo en Egipto, Octavio lo considera un traidor a Roma, traidor de Roma, por lo tanto no puede gobernar. Así empieza la Tercera Guerra Civil entre Octavio y Marco Antonio. Ojo, Marco Antonio tiene el apoyo de Cleopatra, tiene el apoyo del ejército de Egipto. Y Octavio está liderando las tropas romanas, que no son cualquier cosa, han vencido a Cartago, uno de los imperios más fuertes de esa época. Entonces, esta va a ser una gran guerra civil. Con la victoria de Octavio sobre Marco Antonio, sobre Cleopatra y Egipto, Octavio se cambia de denominación y se hace llamar Augusto, el emperador. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy día voy a hacer el resumen de Octavio Augusto. Profe, creo que se colgó. El primer emperador romano, pues Octavio Augusto fue cónsul y hizo otorgar poderes extraordinarios, enfrentando a la resistencia de los republicanos Bruto y Casio. Fuertes en Oriente, Octavio decidió aliarse con sus antiguos enemigos Marco Antonio y Lepido y formar con ellos un triunvirato. Comenzó entonces la persecución de los republicanos, que culminó en la batalla de Filipi, en Macedonia. Marinado Lepido, Octavio se repartió el poder de hecho con Marco Antonio, dejando a este último la zona oriental, mientras él permanecía en Roma y controlaba la parte occidental. El enfrentamiento entre ambos condujo a la Guerra de los Perugia, en el que el jefe militar de Octavio, Augusto Agripa, derrotó a la hermana de Octavio y Antonio selló la paz
que se mantuvo durante 4 años. El gobierno de Octavio Augusto se hizo popular en el occidente en virtud de su impulso a la agricultura y de la integración de las provincias con Roma. Ya, profe, nada más eso. Esta es la autoevaluación, no se olviden hacer su dibujito de la clase, puedes dibujar a Julio César siendo asesinado, a Octavio contra Marco Antonio o ¿Qué? al gran Marco Antonio Profe, junto a Cleopatra. Dime. ¿permiten ese tipo de imágenes en Google? De